Bueno, Dios les bendiga, hermanas. En esta noche, pues, me han encomendado el tema de sobre Dorcas. Nosotros vamos a encontrar, algunos datos muy interesantes que nos dan sobre la vida de ella, ahí en Hechos 9:36 al 43. Entonces, tengan ahí en su Biblia. Vamos a leer y ahí vamos a ir haciendo preguntas y ustedes me van ayudando. Y vamos a leer así. Permítanme, hermanas, que aquí también tengo que estarle dando entrada a las que... Ahí está. Bueno, entonces, en el Hechos 9:36, vamos a leer. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchas creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón curtidor. Entonces vamos a orar, hermanas, para poder dar inicio a este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estar acá reunidas para poder presentar nuestras peticiones delante de ti y para poder también aprender de tu palabra. Gracias, Señor. En esta hora vamos a hablar de Dorcas y queremos pedirte, Señor, que esta porción de la palabra que se dejó escrita en este libro, pues pueda ser de aprendizaje para nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos poner en práctica lo que vamos a aprender, Señor. La honra y la gloria sean a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, entonces hablemos sobre Dorcas. Vamos a ver acá, vamos siempre como iniciamos, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver por qué 2 nombres, ¿verdad? Se menciona ahí Dorcas y Tabita, ¿verdad? ¿Por qué así? Porque Tabita es en arameo, ¿ya? El nombre Tabita es en arameo y Dorcas es este nombre traducido al griego, ¿sí? Entonces, por ello es que se mencionan ahí 2 nombres, pero porque son en arameo y en griego. Es también importante, les decía yo la vez pasada también que platicábamos, que siempre hablamos sobre el significado, ¿verdad? Que tiene los nombres. Les decía que para mí pues es muy importante pues el significado que se le da al nombre, porque yo veo en la Biblia, ¿verdad? Que muchas veces se relaciona con la vida de la persona. Por ejemplo, acá, entonces ya sea Dorcas o Tabita, ¿verdad? Porque es lo mismo, solo que en griego y arameo, pues su significado es gacela, ¿verdad? Y acá tengo que gacela, pues es un antílope de tamaño medio, ágil y puntas largas. En femenino, pues que significa elegante y rápido. Pero cuando se habla en sí sobre el significado de un hombre, ¿verdad? O de una mujer, pues entonces lo que encontré es que significa que es una mujer que es esbelta, dulce y tiene mucha gracia. Entonces ustedes se van a dar cuenta ahorita a lo largo que vamos a hablar de Dorcas, que sí se relaciona esto que estamos hablando acá. Tal vez no que es esbelta, ¿verdad? Porque no nos da características de eso de ella, pero cuando dice tiene mucha gracia, ustedes se van a dar cuenta eso. Eso es en cuanto al nombre de Dorcas o de Tabita. Bueno, entonces yo decía, ¿qué le pongo de título para colocar todo lo que yo pude encontrar en estos versículos del 36 al 43? Bueno, entonces yo dije, bueno, biografía, digamos, ¿verdad? No
Hay algunas características que no nos menciona la Biblia, pero nos vamos a dar cuenta que encontré varias cosas de la vida de Dorcas. En primer lugar, ahí en el versículo 36 nos damos cuenta o nos dice de dónde es ella, ¿verdad? Porque dice que había entonces en Jope, entonces, ¿de dónde era Dorcas? De Jope, ¿verdad? Según el versículo 36. Jope, pues se dice que es costa del mar Mediterráneo. Eso fue lo que encontré, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ver ahí en la lectura de Hechos? Es algo interesante que también se menciona ahí en el versículo 36, dice discípula, ¿sí? Ahí también encontramos otra o algo más que nos dice de Dorcas y más adelante lo vamos a desarrollar más. Bueno, también nos da su oficio, ¿verdad? Podemos decir su oficio o el talento que ella tenía, según el versículo 39, cuando dice que le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Entonces podemos decir que Dorcas era pues una costurera o una modista, según el versículo 39. Y ahí, por eso ustedes pueden ver el fondo de mis diapositivas que escogí ahí. También en el versículo 36 nos da otra característica de ella. Cuando nosotros hablamos de características, a veces podemos hablar de características físicas, ¿verdad? Que es una, se le llama prosopografía, pero cuando hablamos de características en cuanto a nuestra personalidad, digamos así, entonces podemos decir acá que ella era caritativa según el versículo 36, porque dice, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces, por eso es que decimos que entonces Dorcas era caritativa. Bueno, pero ¿qué más pasa con Dorcas? En el versículo 37 nos dice que en aquellos días enfermó, ya se enfermó. ¿Verdad que muchos de nosotros nos hemos enfermado de alguna u otra forma? Ahorita que está el COVID, pues algunas no se nos ha complicado, otros sí. Pero miren, ella no menciona la Biblia de que se enfermó, pero consideramos obviamente que la enfermedad era muy complicada, que ella muere, ¿verdad? Porque dice ahí que aconteció en aquellos días que enfermó y murió. Ya su enfermedad fue fatal, ¿verdad? Porque murió. Bueno, ¿qué más podemos decir? Acá nos muestra en Hechos, ¿verdad? Que ella tiene un funeral, ¿ya? Hay un funeral porque en el versículo 37 dice, ¿verdad? Dice, después de lavada, la pusieron en una sala, ¿ya? Y en el versículo 39 dice que cuando llegó Pedro, pues fue con ellos y cuando llegó le llevaron a él, ¿verdad? A la sala donde la rodeaban todas las bodas. Entonces podemos ver acá que entonces hay un funeral, ¿verdad? Están en el funeral de Dorcas. Bueno, ¿y qué más podemos ver acá de Dorcas? Según el versículo 40 y el versículo 41, pues ya vimos, ¿verdad? Se enferma, muere, tiene un funeral, pero es resucitada, ¿verdad? Es resucitada y es un milagro, ¿verdad? Es un milagro que sucede en la vida de Dorcas, porque a pesar que ya estaba muerta, que estaban en su funeral, ella es resucitada, ¿verdad? Entonces, es un milagro que pasa acá en el versículo 40 y 41. Y que después de su resurrección, pues, o este milagro, ¿verdad? Fue notoria su resurrección, ¿verdad? Porque en el versículo 42 dice, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Entonces acá, esto fue todo lo que pude extraer, ¿verdad? De la vida de Dorcas, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí, vamos repasando. Ella era de Jope, es una discípula, era una costurera modista, era caritativa, se enferma, muere, está un funeral, es resucitada y esto es notorio en toda Jope. ¿Sí? Bueno, y también nos dice, ¿verdad? Que después de que pasa esto de la resurrección, pues se queda en casa de Simón. Eso lo dice en el versículo 43. Y con ello, ¿verdad? Finaliza lo que es
pues esta historia de Dorcas. Bueno, pero ahora veamos algo que está acá interesante que podemos encontrar acá en la Biblia. Ustedes saben que nosotros pues leemos la Biblia y cuando nos dan los versículos pues lo leemos, lo volvemos a leer y lo anterior fue todo lo que yo pude encontrar. También nosotros consultamos diccionarios, ¿verdad? Algunos ahora tenemos internet y todo. Entonces encontré datos interesantes a través de los diccionarios. Y es que este milagro de la resurrección de Dorcas dice que es el primer milagro apostólico de resurrección. Recordemos que acá estamos en Hechos, en el capítulo 9, y en el capítulo 9, pues vemos que no ha transcurrido pues mucho, ¿verdad? Y recordemos que en Hechos está iniciando, ¿verdad? Lo que es la iglesia. Entonces acá algo interesante es eso, que es el primer milagro apostólico de resurrección. Veamos, miren, Dorcas, ¿verdad? Fue el primer milagro. Y también algo interesante que podemos encontrar de la vida de Dorcas es que es la única mujer llamada discípula en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que Jesús, ¿verdad? Tuvo sus 12 discípulos y pues después vemos otros personajes, ¿verdad? También Pablo, pero es interesante que ella dice que es la única mujer llamada discípulo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Qué interesante de esto de la vida de Dorcas. Bueno, y ahora, ya sabemos quién era Dorcas, qué hacía, qué hizo, ¿verdad? Qué pasó, datos interesantes sobre su historia, que la tenemos en estos pocos versículos, pero ahora, hermanas, ¿qué podemos aprender de esto que nosotros estamos extrayendo de la palabra de Dios? Pues en primer lugar, vamos a aprender, miren que ella, si es un dato interesante, no lo podemos pasar por alto, ¿verdad? Que entonces nosotros debemos ser discípulas de Jesús. ¿Qué es un discípulo? A ver, ¿quién me ayuda ahí a decir qué es un discípulo? Una seguidora de Jesús. Ajá, muy bien, seguidora de Jesús, ¿verdad? Bueno, ella era una seguidora de Jesús, pero en sí lo que es discípulo, ¿verdad? Que es un aprendiz o es un alumno de un maestro. ¿Ya? Entonces podemos decir, ¿verdad? Nosotras que somos maestras, que tenemos discípulos, ¿verdad? Está aprendiendo de nosotros. Pero cuando nosotros hablamos discípulas de Jesús, entonces, ¿verdad? ¿Quién fue el maestro? Pues Jesús, ¿verdad? Entonces ella, si es discípula, ahí menciona que es discípula, obviamente era una discípula de Jesús. ¿Por qué? Porque fue un aprendiz o ella imitaba o aprendió, ¿verdad? Lo que ella escuchó, ¿verdad? De Jesús. Entonces nosotros de igual forma, hermana, nosotros pues gracias a Dios, todas las que estamos acá, pues hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser discípulas de Jesús, ¿verdad? Nosotros a través de la palabra podemos ver Jesús, nuestro maestro, lo que nos enseña y nosotros hacer, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos en la palabra para poder ser así, discípulas de Jesús. De igual forma, nosotras, ¿verdad? También podemos hacer o hablarle a otras para que también puedan ser discípulas de Jesús igual que nosotros. ¿Qué más podemos aprender de Dorcas, hermanas? Y aquí es algo muy interesante, ¿verdad? Que nosotros deberíamos de ser caritativas. Ustedes pueden ver ahí en el versículo 36, dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces es interesante que no solo dice que hacía buenas obras y limosnas, sino que dice abundaba. Entonces, a veces es interesante ver algunas palabras que está ahí porque dice abundaba. Entonces, esa palabra que dice ahí abundaba, nos enseña entonces que ella no hacía una que otra obra, abundaba. Específicamente no nos dice en qué abundaba, ¿verdad? Aunque más adelante nosotros vemos que las viudas lloran, que las viudas muestran los vestidos que hacía y por eso decíamos que ella era una costurera o modista, y podríamos enfocar en ello, ¿verdad? Que ayudaba a las viudas, pero no sabemos si ella hacía otras obras aparte de ayudar a las viudas. Sí, porque dice que abundaba, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros, ¿en qué podemos ser caritativas nosotros? Y ahorita venía, cuando estudiaba esto, pues venía a mi mente
pues algunas actividades que se han hecho en la iglesia que podrían ser buenas obras y que podrían ser muestras de ser caritativas, pero me quedaba corta, ¿verdad, hermana? O nos quedamos cortas a veces, muchas veces, porque acá ella dice abundaba en buenas obras. Y entonces me recordaba cuando aún no estaba casada, una vez Coralia organizó una visita a un asilo que está cerca ahorita de ahí de la iglesia. Pero me recuerdo que solo, no sé si una o dos veces fuimos nada más y ya no lo volvimos a hacer. También me recordaba que Oscar organizó unas idas al hospital Roosevelt, y me recuerdo, y miren bien me recuerdo porque solo 2 veces creo que fuimos, ¿verdad? Fuimos 2 veces a dar ahí pan y café a los que estaban afuera esperando, ¿verdad? Sobre los enfermos que tenían ahí. También me recordaba, ¿verdad, hermanas? Cuando se hizo el llamado, cuando hubo lo del volcán, no sé si ustedes se acuerdan, se fueron a dejar allá algunos víveres, yo creo que fue este hermano, el payasito Pestañita, creo que fue también a darle algo a los niños de allá, sobre hoy. Digo, entonces ahorita puede venir a la mente de ustedes si ustedes han ido colaborando en esas buenas obras que se ha organizado la iglesia. También se han pedido víveres, ¿verdad? Algunas, me recuerdo que en un tiempo las hermanas mujeres encargadas estuvieron pidiendo víveres, cada domingo nos daban un papelito que nos tocaba. También el año pasado Oscar hizo un llamado para ir allá al Chahuital, allá donde hermano Lucas. ¿Cuántos de nosotros colaboramos, verdad? En esa obra, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Ustedes, hermanas, saben que a veces hay vecinos o a veces hay también amigos o familiares que fallecen. Y normalmente, pues, ustedes saben que cuando alguien fallece, pues, hay gastos, ¿verdad? Hay gastos grandes. Entonces, hemos colaborado, ¿verdad? Con esos funerales. También muchas veces hay enfermos y a veces nosotros quizá cuando alguien muere vamos con la familia y le colaboramos, le damos algo efectivo o le damos algún café o azúcar, no sé, ¿verdad? Porque también eso se ha acostumbrado a dar, pero no sé si dimos cuando estaba enfermo, ¿verdad? Porque cuando ellos están enfermos, también se necesita, todos nos hemos dado cuenta a veces cuando nos enfermamos, ¿verdad? Entonces, también, ¿verdad? También en la iglesia, ¿verdad? A veces han pasado el canastito extra, ¿verdad? Aparte de la ofrenda y dice, miren, hoy vamos a ayudar porque tal hermana nos dijo que tuvo un accidente y vamos a ayudar. Hay alguien que necesita una operación y necesita tantos miles y lo vamos a ayudar. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos depositado ahí nuestra ayuda, ¿verdad? Entonces, ahora, hermanas, no sé si nos recordamos de estas actividades que yo me recordaba, ¿verdad? Ahorita sí hemos colaborado, pero algo que nos enseña acá Dorcas es que dice, esta abundaba en buenas obras y en limosnas, abundaba. Entonces yo creo, hermanas, que quizá nos quedamos cortas, ¿verdad? Nos quedamos cortas y digo, ay, me tocó este tema, ¿verdad? Que muchas veces uno aprende primero, ¿verdad? Entonces nos quedamos bastante cortas en cuanto a las buenas obras, ¿verdad? Y a veces no somos ni siquiera organizadoras de esas buenas obras. Y muchas veces damos porque nos piden y no porque nosotros de nosotras nazca ir y dar. Ya muchas veces, bueno, miren, vamos a hacer tal cosa, entonces den, bueno, entonces damos. O a veces ni damos también, ¿verdad? Entonces, nos enseña acá Dorcas, ¿verdad? A poder nosotros quizá movernos un poco más hacia el prójimo, ¿verdad? Y abundar en buenas obras, ¿ya? Sé que, ¿verdad? Que hemos sido salvas a través de la sangre de Jesús y sé que también la Biblia dice que no nos vamos a salvar por obras, pero sí también nosotros, la Biblia dice, ¿verdad? O el gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo creo que cuando hacemos estas obras, estamos cumpliendo también con ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos enseña la vida de Dorcas en cuanto a ser caritativas, ¿verdad? Y era lo que les decía, ¿verdad? Que abundaba en buenas obras y limonas. Entonces,
¿Qué nos queda entonces a nosotros hacer, hermanas? Es que debemos ser caritativas, ¿verdad, hermana? Con nuestros vecinos, quizá con nuestros familiares, primeramente, ¿verdad? A veces hay necesidad en nuestra misma familia y poder ayudar. Eso nos enseña Dorcas en esta parte. Bueno, ¿qué más nos enseña Dorcas? ¿Verdad? También nos enseña o aprendemos que debemos aprovechar nuestros dones o talentos al servicio de los demás. Y es que como estamos hablando de las buenas obras que ella hacía, ¿verdad? Yo sé que quizás las que somos maestras, pues damos clases con los niños y decimos estamos sirviendo a Dios. Sí, ¿verdad, Amanda? Pero en este caso, acá, ¿verdad? Estamos hablando sobre servir a los demás también. Y es que a veces eso nos cuesta, ¿verdad? Servir a los demás. Pensaba, ¿verdad? En qué dones o talentos podemos tener nosotras las mujeres que podemos darlo al servicio, ¿verdad? Al servicio de los demás. Pues algunas somos maestras, ¿verdad? Y a veces quizá podemos ver necesidad en algunos hijos de las hermanas y quizás poderles ayudar, ¿verdad? A darles clases, que les va mal en tal área, en inglés o no sé, ¿verdad? Podemos en matemática, que son a veces unas clases un poquito complicadas. Entonces, entonces podemos aprovechar entonces nuestros dones o nuestros talentos al servicio de los demás, ¿verdad? En la cocina hemos visto a muchas hermanas que les gusta la cocina y que muchas veces, ¿verdad, hermanas? Cuando nosotras eran los cultos unificados, que pues el año pasado no lo pudimos hacer, pero cuando es el culto unificado, pues estamos esperando que nos van a dar de comida, ¿verdad? Estamos esperando, pero muchas veces ahí estamos sentaditas nosotras y ahí bien cambiaditas y todo, pero ¿y qué de las hermanas que cocinaron y los hermanos que nos están sirviendo? Ya nos están sirviendo, eso están aprovechando sus dones, sus talentos, ¿verdad? Al servicio de los demás. Quizás sea la costura, lo de nosotros, ¿verdad? Como en el caso de Dorcas, que ella, pues las viudas dice que mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Quizá Dorcas les daba, como recuérdense, ¿verdad? La viuda no tiene esposo, pues no tenía quien la mantuviera y todo, entonces quizá Dorcas en esa área les ayudaba a las viudas vistiéndolas o quizá haciendo vestidos para que los vendieran y de ahí obtuvieran ellas para su sustento. Ya podemos pensar así también, ¿verdad? Entonces, ese era el talento, el don de Dorcas. No hay tantas algunas leyes, ¿verdad? Quizá no hay tanto en la iglesia que sirvan de leyes, pero también, ¿verdad? A través de ello, podemos tener algún problema, algún hermano que esté en problemas, situaciones difíciles, legales, ¿verdad? O, por ejemplo, cuando me casé, la hermana que nos ayudó, ¿verdad? Con el licenciado, ¿sí? En medicina, algunas hermanas son enfermeras, ahí tenemos una próxima doctora. Entonces, se pueden colocar esos dones, esos talentos al servicio de los demás. Y aunque en la iglesia, pues no he escuchado que alguien sea arquitecto o ingeniería, que practique ingeniería, lo coloqué porque cuando yo hice el viaje a El Salvador, llegaron, cuando fuimos a la reunión, llegaron dos hermanos que eran, no me recuerdo si eran arquitectos o ingenieros, una de esas dos cosas eran. Y ellos llegaron y las dos esposas de ellos les dio COVID y les dio COVID así bien fuerte, que estuvieron hospitalizadas y que los doctores no les daban esperanza. Pero ellos daban el testimonio, ¿verdad? De que Dios los había ayudado a salir adelante, a las esposas, ya se habían recuperado y ellos pues tenían este talento, ¿verdad? De la arquitectura y la ingeniería y pues ellos estaban diciendo ahí que tenían planes, ¿verdad? Que tenían planes para ese terreno que los hermanos habían comprado y que ahí pues lo que se va a trabajar en ese terreno y todo, pues ellos iban a poner lo que era de parte de ellos, lo que es hacer planos y todo eso, ¿verdad, hermanas? Entonces, cuando nosotros tengamos, no sé, ustedes pueden ahorita pensar y decir, bueno, ¿cuál es mi talento? ¿Cuál es mi don que yo puedo poner al servicio de los demás? ¿Verdad, hermana? Que esto es otra de las cosas que nos enseña Dorcas. Bueno, ¿qué más nos enseña Dorcas? Es que nosotros debemos ser causa de conversión para las personas. Porque ella, ¿verdad? Con estas buenas obras que ella hacía, pues
yo considero obviamente que fue una causa de conversión para las personas y miren lo que sucedió en su funeral, ¿verdad? ¿Por qué las viudas estaban llorando, estaban tristes? Porque Dorcas pues era querida, ¿verdad? Era querida y entonces por eso mandaron a llamar a Pedro, ¿verdad? Mandaron a llamar a Pedro para, no sé si ellos pensaron que la resucitara o que les volviera fortaleza, ya no sé, pero ¿por qué mandaron a llamar a Pedro? ¿Verdad? Mandaron a llamar a Pedro. Quizá esas viudas fueron convertidas gracias a lo que hacía Dorcas, ¿verdad? Entonces, cuando hacen un milagro en ella, el de resucitar, dice que se dio a conocer en todo Jope, ¿verdad? Y que, y dice, fue notoria ante Jope y muchos creyeron en el Señor, miren, muchos creyeron en el Señor a través de ello, pero todo es a raíz de las buenas obras que ella hacía. Yo me imagino que en ese funeral no solo estaban las viudas, había mucha gente porque era muy querida. Entonces llaman a Pedro, Pedro la resucita y entonces esto es causa, hermanas, causa de conversión para muchos, ¿verdad? Muchos creyeron a través a través de este milagro. Y es que muchas veces, hermanas, nosotros, cuando la predicación pasada de Oscar y al final pasa, hermano Samuel, a decir, bueno, hay diferentes formas de evangelizar, decía él, ¿verdad? Y una de estas formas es a través de nuestro testimonio, o sea, no es necesario a veces que hablemos, sino la gente nos ve lo que nosotros hacemos, ¿ya? Ve lo que nosotros hacemos y dice, si es que así, entonces yo voy a ir, ¿verdad? Voy a ir a qué iglesia irá, quiero usted a qué iglesia va. Y entonces ya se interesan por ir, ¿verdad? A través de nuestro testimonio y quizás nosotros ni leemos hablar, pero el testimonio que nosotros mostramos a través de las buenas obras podemos hacer que muchos lleguen a Jesús, ¿verdad? A través de nuestros talentos. También cuando nosotros damos a conocer nuestros talentos y hacemos obras a través de nuestros talentos, pues los demás lo ven, ¿verdad? Lo ven y entonces también quieren ellos ser también parte de esa bendición que ellos observan, notan en nosotros, ¿verdad? Que Jesús hace en nosotros. Ahora quiero que me ayuden ahí, bueno, las primeras que voy a ver aquí, a ver, hermana Rubenia, hermana Silvia y hermana Elvia. A ver, hermana Rubenia, si me ayuda con Mateo 9:36. 9:36. Hermana Silvia, Mateo 14:13 al 17. Y hermana Elvia, Juan 6, 5 y 6. Juan 6, 5 y 6. ¿Sí escucharon las citas? Sí. Vale, ¿me ayuda, hermana Rubenia? Bueno, Mateo 9:36 dice así, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén, hermana Silvia. Mateo 14 me dijo. Sí, 14:13 al 17. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anocheció, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, solamente, ¿verdad? Hasta el 17, nada más. Amén. Hermana Elvia, Juan 6, 5 y 6. Amén. Dice así, cuando Jesús miró alrededor, vio a la multitud que se acercaba y le dijo a Felipe, ¿dónde podremos comprar suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer.
Amén, hermanos. Entonces ustedes se dan cuenta ahí en esos versículos. Jesús ve a la multitud y ¿qué siente por ellos, hermanas? Compasión. Compasión. Compasión, ¿verdad? Compasión. Hermana, nosotros sentimos eso, hemos llegado a sentir eso. Si no lo sentimos, creo que estamos en problemas, ¿ya? Porque eso, hermanas, es lo que nos va a mover. Y recuerden que dijimos, debemos ser discípulas de Jesús. ¿Y quién nos está enseñando a tener compasión por el prójimo? Jesús. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que seguir ese ejemplo. Y qué difícil a veces, ¿verdad, hermanas? Si nosotros a veces no tenemos esa compasión al ver la necesidad de la gente. Yo creo que Dorcas le daba compasión ver a las viudas que estaban ahí necesitadas. Y Jesús viene y también él dice ahí, al ver a la multitud como ovejas que no tienen pastor. Pero ¿qué le dijo el discípulo, verdad? Que no tenían, ¿verdad? Y despídela. Ay, a veces nosotros así queremos ser, ¿verdad? Ay, pobres, ¿verdad? A ver qué les pasó. Pobrecitos, ahí miren lo que le pasó, el volcán erupcionó y no, así, vemos las noticias, ay, no, pobre, pero no nos movemos, hermanas, a veces, ¿verdad? Entonces siento que esta es una enseñanza bastante retrativa para nosotras, ¿verdad? Porque yo creo que la compasión nos tiene que mover, ¿verdad? Nos tiene que mover. Si nosotros vemos que hay alguien que está en problemas o en situación difícil, nos tiene que mover a hacer, ¿verdad? Entonces, creo que si no lo habíamos hecho, pues tenemos que empezar a trabajar en ellos, ¿verdad? En lo que leo la hermana Elvia, le dice, él lo hizo para probarlo, le dice al discípulo, o sea, él ya sabía, pero le preguntó como para probarlo. Entonces, qué difícil esta situación. Y entonces, si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, Él nos enseña a tener compasión por la gente, compasión por el prójimo, ¿verdad, hermanas? Bueno, y algo que nos damos cuenta es que también Dorcas, pues era muy querida, ¿verdad? Muy querida, estaban llorando por ella, mandan a llamar a Pedro. Y entonces, ¿qué pasaría, hermanas? ¿O qué estamos haciendo nosotras para ser recordadas? ¿Verdad? ¿Qué estamos haciendo? No me tienen que responder, ¿verdad? No, sino que respondámonos nosotras ahí interiormente, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en vida para ser recordadas? Si fuera nuestro funeral, ¿se murió tal? Ah, se murió. Ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Quizá acá podemos ver imágenes de ahí que están pensando, que están teniendo un signo de interrogación, que ahorita yo puedo pensar qué estoy haciendo yo, qué pasaría, ¿verdad? Si yo puedo ser recordada cuando me muera, qué va a pasar. Y después ahí ven ustedes ahí un foco encendido como que dice, ya sé. Entonces yo creo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Para ser recordadas o ser queridas como Dorcas, ¿verdad, hermanas? Entonces, esta es la enseñanza que Dios me permitió poder ver, hermanas, en esta lectura. Muy difícil, muy retrativa para mí, sinceramente, hermanas, porque siento que me falta mucho, ¿verdad? Pero lo importante es de que nosotros nos movamos y veamos qué vamos a hacer. Entonces, Dios les bendiga en esta noche.